santuario celestial. Luego el sacrificio de los animales que no quitaba los pecados, el sacrificio de Cristo, la ofrenda de los cuadrúpedos y luego la ofrenda de Cristo, y así. Y por eso termina diciendo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, hay que tener eso primero en mente. Y cuando uno estudia la Biblia, no la estudia a pedazos. Eso los testigos de Jehová son los que hacen eso. Ellos tienen marcados los versículos que a ellos les interesan en los diferentes sitios, pero no leen el contexto. Entonces, las palabras quieren decir lo que dicen y dicen lo que quieren decir. Si uno dice otra cosa, ya. Allá en Manizales había un comprador de chatarra. Iba por los barrios comprando chatarra, pero en lugar de decir compro máquinas viejas de moler, decía compro máquinas de moler viejas. Entonces la señora que se sentían a las orillas le salían a la puerta y le decían más de 4 cosas. Porque es que si las cosas no se dicen como se deben decir, van a decir otra cosa. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, entonces sigamos. El hermano Álvaro está hablando de los dones en la práctica. Yo solamente les voy a mencionar que ahí está en el librito. Para entender eso de los dones hay que leer los 3 capítulos, 12, 13 y 14. Si usted lee uno solamente, está a medias y sin zapatos. Entonces, el capítulo 12 enumera los dones y clasifica los dones en 3 grupos. El capítulo 13 enseña el amor como lo que debe motivar el anhelo y el uso de los dones. Los dones no son para vanagloria, sino por amor a la causa del Señor. Entonces eso es lo que debe anhelar el uso de los dones, porque allí se repite 3 o 4 veces: procurar los dones espirituales. Entre los 3 capítulos se repite eso varias veces. El capítulo 14 es el funcionamiento de los dones en la iglesia. Entonces Pablo estaba regulando el funcionamiento de los dones en la iglesia, porque entre el catálogo de problemas que tenían los corintios era que tenían desórdenes en los cultos. Y él les dice: si todos vosotros os reunís en un solo lugar y todos hablan lenguas, y entran los indóctolos y los incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan, por todos es convencido, y de cierto se postrará, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces ahí lo que no se está ni prohibiendo el hablar en lenguas, sino se está regulando el funcionamiento de las lenguas. Y como ya dijimos ayer, hay 3 funciones diferentes: la señal de lenguas, las lenguas de interpretación y las lenguas de adoración e intercesión, y el don de lenguas, que es para traer un mensaje. Un mensaje que eso es lo que se llama profecía. La profecía en la iglesia no es como la profecía del Antiguo Testamento. La profecía en la iglesia tiene un marco. El que profetiza edifica la iglesia. La profecía viene para edificación, exhortación y consolación. Si la profecía no viene para eso, no es de Dios. Tiene un marco. Muchos grupos se han arruinado porque han comenzado a profetizar que María se case con Juan y que fulano se vaya para la Conchinchina
a predicar. Cuando yo fui a Fundación, que apenas era un obrero, había un hermano que se llamaba Cirilo. ¿Sí? Y ese hermano, había un espíritu que le hablaba y lo mandaba a sacar demonios. Decía, váyase a tal parte a sacar 20 demonios que hay allá. ¿Y qué trabajo para lograr que ese hermano entendiera que ese no era el Espíritu de Dios? Entonces el Espíritu le hablaba y lo mandaba a una parte y a otra, y lo que hacía era poner en ridículo el Evangelio. Porque se iba a un sitio donde nadie había ido a predicar el Evangelio y comenzaba a sacar demonios. Entonces, la profecía tiene ese marco. Aquí creo que hay una iglesia que se llama la iglesia de la profecía, unos que van y le profetizan en el oído. ¿Cómo es que llama esa iglesia? Ministerial. Eso no es profecía. La profecía tiene que suceder dentro del culto. Y la profecía es el resultado de un mensaje que viene por el don de lenguas. El don de lenguas es para traer un mensaje. Y el que tiene el don de interpretación da la explicación en el lenguaje materno de la iglesia. Entonces, esa profecía tiene que estar enmarcada dentro de esos tres: edificación, exhortación y consolación. Y por lo mismo dice Primera de Tesalonicenses 5, 22, por allí o 21, dice: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y absteneos de toda especie de mal. La profecía hay que examinarla, ese tipo de profecía. La de la palabra no, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero este tipo, sí, porque puede ser una presunción de la persona de que es profeta. Entonces lo que se le ocurre puede ser un espíritu engañador que quiere meterse en la iglesia para trastornar la iglesia. Hay grupos que se han acabado, no dentro de nosotros, sino de otros grupos, precisamente por eso, porque han dejado entrar esos espíritus engañadores que les dicen ciertas cosas, pero que lo que hacen es descaminarlos. Y también puede ser un mensaje de Dios, pero eso no es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque una congregación, así sea de miles, apenas es una célula de la iglesia. La iglesia es un cuerpo universal que se compone de millones. Entonces, cada congregación es una célula. Si el cerebro que cabe en la mano de un hombre tiene billones de células, entonces, ¿cuántas células será la iglesia? Entonces, los dones están en el cuerpo. El fruto se produce en el individuo. Esa es la diferencia entre los dones y el fruto. El fruto lo produce el Espíritu en el individuo. Por eso cada persona ha de recibir el bautismo del Espíritu Santo para que dentro de su obra produzca el fruto del Espíritu. Los dones están en el cuerpo y son manifestaciones, no son oficios. Si una persona trajo un mensaje en lenguas y otro interpretó o él mismo interpretó, él no es un profeta, sino que él profetizó, pero él no es profeta. Si usted oró por un enfermo y Dios obró, se manifestó el don, pero no es que usted tiene el don de sanidad. No es una propiedad que usted tiene, es que se manifestó el don de sanidad. Entonces, los dones están en el cuerpo y se manifiestan para provecho del cuerpo. Entonces, el fruto se produce en el individuo. Entonces, esa es la diferencia entre el fruto y los dones. Ahora,
En el Nuevo Testamento hay 3 listas de ministerios. Romanos 12, Primera de Corintios 12, que ya el hermano la citó ayer, y Efesios 4:11. Los de 4:11 son los dones ministeriales, esos son oficios permanentes, esos son hombres dones que Dios le ha dado a la iglesia. Si Dios llama a un hombre y lo dota de unos dones y se los regala a la iglesia. Por eso el ministro se debe a la iglesia y no la iglesia al ministro. Uno va a una parte porque la iglesia necesita el ministerio. No es que uno va a una iglesia porque yo necesito una iglesia para que me den la comida. No. Eso es poner las cosas al revés. Y de que los hay, de que buscan eso. Que están buscando la iglesia más grande o la que sea más... sí, eso no es así. El ministro se debe, el ministro es un hombre llamado por Dios, dotado por unos dones y regalado a la iglesia para que le sirva a la iglesia. Los ministerios fueron puestos ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos estamos en la misma fe, pero no todos tenemos el mismo grado de fe, porque el grado de fe se tiene de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a la experiencia que se haya tenido de ese conocimiento. Entonces los 5 ministerios son el magisterio de la iglesia. Como una universidad tiene un magisterio, que es el cuerpo de docentes que imparten las enseñanzas a los educandos, así el Señor designó a la iglesia. Él mismo constituyó, Él mismo designó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos. Por eso, como les decía ayer, el Señor nos sacó de la selva humana y nos puso en el plantío de Jehová, en la viña del Señor, en el huerto del Señor. ¿Para qué? Para que allí seamos perfeccionados, edificados, para servir cada uno en el ministerio según el Señor nos haya colocado en el cuerpo. Entonces allí es donde viene, por eso es que hay que estar en la iglesia, por eso es que hay que asistir a los cultos, porque para eso es que se reúne la iglesia. La iglesia no se reúne por unas costumbres del domingo, del jueves o del martes, no. La iglesia viene al templo, ¿para qué? Para adorar a Dios, para darle gracias, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre toda la tierra. Venid, arrodillémonos, postremos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis el corazón. Entonces la iglesia viene para hacer eso. ¿Y para qué más? Para ser alimentada, para ser edificada, para ser orientada, para ser guiada, no para que le echen piedra. El hermano Larce decía que las ovejas, aunque tienen amortiguador, siempre sienten los garrotazos. Y las ovejas no vienen para que les den palo, ¿no? Vienen para que les den buen pasto. No para que les pongan anteojos verdes y le den pasto seco. Entonces, esos son los ministerios
oficiales, los ministerios para la perfección de la iglesia. En Romanos 12 y en Primera de Corintios 12 están los ministerios, están los oficios ministeriales y están los oficios serviciales. O sea, pueden mirar ahí en Romanos 12, vamos a mirarlo brevemente ahí para tener una idea de lo que se está diciendo. Romanos 12. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ese es un don ministerial. Si el de servicio, en servir. Ese es el que asea el templo, el que le da el que lo recoge para llevarlo al culto porque no tiene cómo ir, el que, bueno, hace tantas cosas de servicio que se hacen, el que va y le ayuda a una hermana que se enfermó porque no puede atender los niños, en fin. La esencia del cristianismo es servicio. En el cristianismo no hay ritos, es servicio. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, hay ministerios de servir. ¿Qué más? El que enseña en la enseñanza, ese es un don ministerial. El que exhorta en la exhortación, exhortar es animar, eso lo hacen los creyentes. Va y visita a un hermano y lo nota alicaído, entonces usted le dice, bueno, pero si usted ha estado en el culto, hubiera recibido esa bendición tan grande que tuvimos, entonces usted lo anima. Exhortar no es regañar, el don de regaño no está en la Biblia. Entonces es animar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, es decir, no porque le toca, sino porque quiere, ¿verdad? El que preside con solicitud, el que preside cualquier reunión, sea el presidente de la iglesia o sea el presidente de los jóvenes o de las damas o de los caballeros, hay que ser diligente, ser solícito, porque está allí como líder para ser un ejemplo. Entonces no debe llegar tarde ni comenzar tarde, porque precisamente para eso está allí. Entonces esas son cosas serviciales. El que hace misericordia con alegría, sí, cuando toca perdonar, no hay que perdonar a regañadientes, sino realmente con amor. Hay gente que le cuesta trabajo perdonar, pero eso parece que no hubieran sido perdonados, porque el hecho de perdonar nace de que fuimos perdonados. Si uno realiza lo que le perdonó el Señor a uno, no le cuesta trabajo perdonarle a otra persona cualquier ofensa que le haya hecho. No, sencillamente porque sabe lo que es perdón. O sea, que el que no quiere perdonar es porque no sabe lo que es ser perdonado. Exacto. Entonces, el hermano Álvaro leyó ayer en 1 Corintios 12 el orden que están puestos en la iglesia. El Señor puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Sí, Señor, en 1 Corintios 12. Tercero, maestros, después los que hacen milagros, después los que sanan, después los que gobiernan, dice la antigua versión, o sea, los que administran. Entonces,
esas cosas no están en primer orden. El que Dios lo usó para hacer un milagro no quiere decir que es la última Coca-Cola del desierto. No. Ese tiene que estar bajo los primeros. Entonces ahí está el orden, hermanos. Aleluya. Entonces hay los dones ministeriales que son oficios permanentes. Cuando un ministro está impartiendo el conocimiento de Dios a la iglesia, está ejerciendo la función de profeta. Porque profeta es el que habla en lugar de otro o el que verte el conocimiento de Dios. Eso que estamos haciendo nosotros aquí es eso, estamos en el oficio de profetas. Entonces, la profecía en el Nuevo Testamento es un oficio en este sentido, en el sentido ministerial. Pero el que trae un mensaje en lenguas con interpretación, él no es un profeta. Él profetizó, pero no es un profeta. Porque es una manifestación ocasional del don. ¿Me explico? Entonces, lo mismo, el que ora por los enfermos y los se sanan, no es que él es un sanador, sino que usó la fe, porque hay que usar la fe. Todo esto opera a través de la fe, conforme a la fe de cada uno. Entonces así funciona. Entonces, para operar los dones se necesita la fe. La fe. Entonces está claro, esa iglesia, ¿cómo es que llaman? Iglesia ministerial, eso de profecía, eso no es profecía. Vea, hace el año pasado, el hermano Álvaro creo que estuvo allá en El Paso, Texas, en la congregación aquella del hermano, un hermano que salió de la iglesia apostólica en el año 68 y hizo su tolda aparte, y ahora tiene en Texas, en San Antonio, no, en El Paso, Texas, tiene una congregación de más de 1000, templo grande. Pero ya no creen en el arrebatamiento. Ya la lengua no me quiere obedecer. Entonces, ellos, como salieron de la apostólica, eran ceremoniosos y hacían los cultos todo pausado, todo muy. Entonces, en el mes de mayo, hace como 6 años, yo venía de Chihuahua, México, y pasé por ahí. Entonces él me invitó para que estuviera en un seminario que tenían